soy alumno de la Facultad de Ciencias Médicas y bueno, hoy los chicos me pidieron si les podía dar una mano con anatomía, que por ahí es un tema que resulta de muchas dificultades por el hecho de que por ahí no se los prepara como se debería preparar a los chicos en las escuelas secundarias para que ustedes puedan comprender de manera tridimensional todo lo que la anatomía conlleva, ¿sí? La idea por ahí es que hoy esto no se convierta en un monólogo, que ustedes tengan bien presente que me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran, frenarme donde ustedes quieran, yo voy a tratar de contestar todas sus dudas. Creo que todavía no arrancaron a cursar, así que no creo que por ahí estén muy familiarizados con ciertos términos o ciertos temas que vamos a tratar el día de hoy, pero bueno, como les dije, no tengan miedo en frenarme, en preguntar. De todas formas, creo que algunas de estas cosas ya las dieron en ingreso. Eh, y bueno, así que algo van a tener presente. De todas formas, como les digo, la anatomía por ahí, si bien es un estudio el cual ustedes van a tener que hacer mucho énfasis en la comprensión, también requiere mucha memoria, ¿sí? Así que no me voy a detener tanto en lo que son los accidentes óseos como tales, ¿sí? Sino la idea es que ustedes puedan tener una comprensión de forma tridimensional y más que todo asociativa entre los diferentes huesos del cráneo. Y bueno, básicamente eso, por eso no, van a ver que no hay mucho material escrito, sino que vamos a priorizar lo que es la comprensión del tema sobre el tener bien presente y bien de memoria todas las referencias que vamos a tomar hoy. Bien, si les parece ir empezando, como les digo, cualquier duda que tengan me frenan y me preguntan, no hay ningún problema. Bien, aguarden un segundo, voy a cerrar esto. Ahí está. Bien. Para empezar, hablando del cráneo, ¿sí? Si bien sabemos que la anatomía conlleva bien a lo que es la comprensión de la forma y de la ubicación del órgano, también saber que, y me gusta a mí por ahí relacionar esto con la función de cada órgano, ¿bien? En este caso, el cráneo, vamos a hablar de que su función principalmente es la protección del encéfalo y anexos. ¿A qué nos referimos con anexos? Bien, todo lo que es el tronco encefálico, el cerebelo, drenajes linfáticos, drenajes venosos, el tálamo, etcétera, ¿sí? Y por otro lado, alojar a los órganos de los sentidos, bien, esto lo van a ver más adelante que cada hueso, ¿sí? Va a estar adaptado principalmente para este órgano, como puede ser, por ejemplo, el frontal, ¿sí? Para formar la cavidad orbitaria y así alojar el órgano de la visión. Por otro lado, lo que es el temporal, ¿sí? Para alojar el órgano de la audición, y por otro lado también los comienzos de los sistemas respiratorios y digestivos, ¿bien? Todo lo que es el vómer, el etmoides, de gran importancia en lo que es la respiración, y por otro lado el digestivo, tanto bien aplicado ya a la masticación, ya sea a los maxilares superiores e inferiores, ¿bien? Ahora, a término general, y para que por ahí no se haga tan larga la clase, porque esto es un tema que es muy largo y requeriría de mucho tiempo y no los quiero aburrir porque, como les digo, hay mucha teoría, la cual ustedes tienen que ir después y aprenderla prácticamente de memoria. Dividí, y está dividido de igual forma así en el datasheet, el cráneo en tres porciones, ¿sí? La calvaria o el neurocráneo, bien, que está a su vez dividida en 8 huesos, ¿sí? La base del cráneo, que es mayormente el efenoides, el esqueleto facial o viscerocráneo, ¿sí? Que bueno, es el esqueleto anterior, ¿sí? Donde vamos a hacer una clase especial para él por el hecho de que la musculatura es mucha más extensa que la del neurocráneo. Y por último, ¿sí? Nombrar como en su totalidad una totalidad de 29 huesecillos, bien, perdón, 29 huesos que conforman el cráneo, ¿sí? Sumando los huesecillos del oído, ¿sí? Que es el martillo, el estribo y el yunque, más el hueso hioides. Esa totalidad daría 29 huesos en el cráneo. ¿Bien? Bien. Bien, ahora sí, Tengo una enfocándonos. pregunta, Sí, por favor. porque en el ingreso estudiamos como que incluía 28, pero no incluía dioides. O sea, incluye, ahora ponemos que sí, digamos. Mira, eso va a reparar en cada bibliografía que su tutor les deje. Yo no sé bien en la target,
por ahí dice 29, por ahí dice 28, pero bueno, depende de eso, del ioides. De todas formas, ustedes a la hora de responder esta pregunta, ya sea en un oral o un escrito, tienen para refutar, ¿sí?, la bibliografía que ustedes hayan estudiado. No está mal decirlo de ninguna de las dos formas, excepto que algunos autores prefieren agregarlos y otros no. Simplemente eso. Bien, ¿te respondí? Bien, perfecto. Bueno, para continuar, como les había mencionado anteriormente, el neurocráneo se encuentra compuesto por 8 huesos, ¿sí? 4 huesos, los cuales son impares, que van a ser el frontal, el etmoides, el efenoides y el occipital. Y por otro lado, 4 huesos impares, que son los parietales y los temporales. Bien. Dentro de la división de huesos, recuerden que hay una división, ya sea esponjosos, compactos, largos, cortos. Los huesos de la cabeza son principalmente huesos planos y compactos, recubiertos por un periósteo delgado y tapizados por dentro por la dura madre. Yo no sé si ustedes vieron en el ingreso. Bien, ahí hay una pregunta. Exacto, sí. Los parietales y los temporales serían, perdón, pares. Ahí dice impares. Sí, sí, son pares. Un error en el Power. Sí, sí, son pares, ambos. Bien, no sé si en el ingreso yo les habían mencionado que el cráneo se encontraba tapizado por dentro por una dura madre. Esto es lo que va a recubrir todo el sistema nervioso, ¿sí?, dentro del encéfalo, y es lo que nos va a permitir a nosotros recibir y mantener la conformidad del órgano ante golpes, ante movimientos bruscos, etc. Bien, para comenzar, vamos a empezar hablando del hueso frontal, ¿sí? Es único, mediano, simétrico, que se encuentra en la parte más anterior del cráneo. Bien, fíjense que en esta imagen anterior yo lo que hice fue remarcar ciertos reparos anatómicos, los cuales a mi parecer son los más importantes y creo que los que ustedes deberían saber para poder desarrollar el día de mañana un buen concepto de lo que encontramos dentro del cráneo, ¿sí? Ustedes recuerden que la principal función del cráneo es una caja que aloja el cerebro, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros mencionemos respecto a la conformación de la caja, ¿sí?, del cráneo, va a tener, por así decir, alguna asociación funcional para que ese encéfalo dentro esté bien cubierto, ¿bien? O que desarrolle otra función, pero que principalmente esté respaldada por este cráneo. Bien, bien. Yendo un poco a lo que son los reparos anatómicos, en este caso, ¿sí?, tenemos una vista anterior de lo que es el hueso frontal, y como propiamente accidentes óseos vamos a tener, en primer lugar, la glabela, ¿sí?, que las encontramos bien centrada, ¿sí?, apenas por encima de lo que son los huesos nasales. La glabela, ustedes el día de mañana van a ver que tiene una gran importancia semiológica, ¿sí?, porque es lugar de percusión de un reflejo autónomo palpebral. Cuando ustedes avancen en la carrera y empiecen a tomar conciencia de la semiología, verán que esa glabela es importante para percutir y ver si no se encuentran alterados algunos de los pares craneales que moderan la visión. Por otro lado, como hoy les mencioné que dentro de los órganos de la visión, sí, que se encargaban de almacenar los huesos del cráneo, vamos a ver que nuestro principal reparo anatómico dentro de eso, y ya pasando a lo que es la cavidad orbitaria, es la escotadura supraorbitaria, ¿sí?, por encima de lo que es la cara orbitaria. Esto es lo que a ustedes les va a dar la pauta de cómo está conformada desde el punto de vista del hueso frontal la cavidad orbitaria, ¿sí? Recuerden que la cavidad orbitaria es un conjunto de varios huesos, ¿sí? Entonces, más adelante lo vamos a ir especificando hasta llegar al punto de cerrar por completo la cavidad orbitaria. Otro punto anatómico muy importante es la apófisis cigomática, ¿sí?, que es esta variante que se forma entre la escotadura supraorbitaria, ¿sí?, y la línea paravertebral laterales, las cuales van a tomar, perdón, sí, caja o cavidad orbitaria es lo mismo. Está más mencionado hoy en día la cavidad, diría yo. Bien, la apófisis cigomática va a tomar relación directa con el hueso cigomático, ¿sí?, que bueno, que es lo que va a terminar conformando la cara latero-inferior de la cavidad orbitaria. Bien.
Fíjense que es uno de los huesos más sencillos por ahí de aprender porque no tiene tanta relevancia respecto a accidentes óseos. Sí que ustedes entiendan y comprendan la relación que va a tomar, como por ejemplo con el hueso parietal, por detrás en verde, con el ala mayor del esfenoide, ¿sí? Y por supuesto con los huesos nasales. ¿Bien? ¿Hasta ahí bien? Esto es bastante sencillo, chicos. Yo por ahí no quiero perder tanto tiempo en esto para que después en los huesos más complejos y más rebuscados podamos detenernos a responder preguntas y lo que sea. Bien, esta es la vista anterior. Entonces, continuando, vemos aquí una vista inferior de este mismo hueso, ¿sí? Del frontal. Fíjense que en una vista inferior obviamente va a resaltar lo que es la cavidad orbitaria, ¿sí? Todo esto es la cavidad orbitaria. Bien, acá lo menciona como cara orbitaria por el hecho de que lo estamos viendo desde abajo. Bien, ahora, yo le hice acá un par de menciones, ¿sí? Para que ustedes tengan en cuenta desde esta vista cómo va a tomar relación con sus huesos vecinos. Bien, en primer lugar, la espina nasal, que la veíamos en la imagen anterior como aquí, ¿sí? Esto es lo que cierra. Esa espina nasal va a articular por delante con los huesos nasales y por detrás con la lámina perpendicular del etmoides, que es una lámina vertical que ya se hace y sale del etmoides y hace que se cierre y se forme finalmente lo que es el tabique nasal. Bien. Ahora, hacia látero superior encontramos la apófisis cigomática, ya anteriormente mencionada, que va a tomar relación con la apófisis cigomática del maxilar. Ahí vamos a cerrar lo que es la cavidad orbitaria. Y por detrás, ¿sí? Y acá es donde cuesta un poco la comprensión, vamos a encontrar el borde esfenoidal, ¿sí? El cual se va a articular a cada lado con las alas menores del esfenoides. Si volvemos hacia atrás, vemos que las alas menores del esfenoides forman parte de la cavidad orbitaria y vendrían a ser este relieve que vemos acá. Y esta sería esa relación. ¿Bien? Entonces ya también lo relacionamos con el esfenoides. Y por último, el borde parietal, que se va a articular con los bordes frontales de los huesos parietales. Volvemos hacia atrás y acá tenemos el hueso parietal, por lo tanto nos pondríamos encima de esta sutura. ¿Bien? Entonces ya tenemos una relación un poco más entendida, ya estamos relacionando con otros huesos. Bien. Ahora, y acá es donde acá es donde yo un poco me quería detener y refutar un poco lo que hoy yo les decía sobre que todo reparo que ustedes encuentren dentro del cráneo va a tener un respaldo funcional del sistema nervioso. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense que acá, obviamente, los reparos no van a cambiar de anterior o de inferior o del lado que ustedes vean. Van a ver que va a haber muchos que ya se repiten, pero esto cobra muchísima importancia porque desde la vista posterior, recuerden que en este caso la vista posterior sería como que si nos ubicamos dentro del cráneo, vamos a encontrar reparos anatómicos dentro que van a tomar una relación directa con otros órganos, ¿sí? Que se encuentran dentro del encéfalo o por fuera del encéfalo. Por ejemplo, si nosotros hablamos del surco sagital o del surco del seno sagital superior, que es esta marca, bien, va a estar denotada por un reparo anatómico bien propio del encéfalo. ¿Cuál vendría a ser? Vendría a ser esto, chicos. Bien, esto es un seno sagital. Esto es lo que se encarga de drenar toda la sangre venosa, bien, del encéfalo. Entonces, fíjense cómo toma relevancia. Si nosotros acá tenemos esto dentro del cráneo, nosotros necesitamos que pase algo dentro del cráneo para que esté acá y no esté comprimido con la misma calvaria. ¿Se entiende? Entonces, esta marca se produce, o este surco se produce, porque encontramos el seno sagital superior. Entonces, de forma directa, ustedes lo pueden nombrar como surco del seno sagital superior. ¿Me siguen? Exacto, se encuentra adentro, no tiene nada que ver con el origen ni nada por el estilo, sino que es una formación que hace el propio organismo para que no se produzca una comprensión en el caso de que tengamos que drenar mucha sangre del encéfalo. Por ejemplo, en un traumatismo de cráneo, esos senos van a tener que sacar muchísima sangre.
entonces se van a agrandar, obviamente, y cuando se agranden, ustedes imagínense que no esté ese surco, se van a comprimir con la misma pared posterior del cráneo y se va a producir una ruptura, se va a producir un aumento de la presión intracraneal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante para que para que pueda crecer de forma natural y que no produzca un efecto secundario, obviamente. Bien, descendiendo, ¿sí?, de arriba hacia abajo, vamos a encontrar lo que es la cresta frontal, donde se va a insertar la hoz del cerebro, ¿sí? Recuerden que la hoz del cerebro era una lámina que dividía los dos hemisferios del cerebelo, en tanto derecho e izquierdo. Bien. Y por último, el foramen ciego, que es, ahora se los voy a mostrar acá, el foramen ciego, que sería a esta altura, donde drenan todos los surcos, perdón, el foramen ciego que sería acá adelante, que sería donde irían a drenar la sangre en el caso de que haya un derrame cerebral o hemorragia, ¿sí? Pero, ojo, a ver chicos, yo les voy a decir muchos datos que no es necesario que ustedes sepan, ¿sí? Lo van a saber muchísimo más adelante, pero bueno, le hago un poco la funcionalidad porque eso ayuda a recordar, ¿sí? Que es donde va a drenar la sangre en el caso de que tengamos un derrame extrapleural. Bien, el foramen ciego ya lo hablamos, y por último la escotadura o inserción etmoidal, que más adelante vamos a ver que toma relación directamente con el hueso etmoides. Tengo una Bien, pregunta antes. sí, por La hoz favor. del cerebro, la hoz, sí, creo que es del cerebro. Sí, la hoz. ¿Qué nombre, o qué otro nombre tiene también? ¿Tiene algún otro Eh, nombre? no, que yo sepa no, normalmente ¿No? encontramos dos, la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. Ah, bueno. Pero, ¿por qué? ¿Vos tenías otro? Puede ser. No, porque tenía dudas de que si era o no el cuerpo calloso, porque dijiste que había No, unidas no, no, de no, no es el cuerpo calloso. ¿no? No es No, no, la no. vermis. Tampoco es la vermis. Y, o sea, ¿qué sería? Porque como que no tengo bien entendido qué Bien, sería. lo que es la hoz del cerebro es simplemente una formación, ¿sí? De tipo, eh, de tipo fibroso, perdón, de tipo fibroso, que lo único que hace es ubicarse entre los dos hemisferios del cerebro y ser como una lámina que lo recorre, nada más. No tiene otra funcionalidad fisiológica o anatómica o hormonal, ¿sí? Como por ejemplo el cuerpo calloso, sí, es el encargado de dividir las dos señales, tanto del hemisferio derecho como izquierdo. Y la vermis, por otro lado, son formaciones que se encuentran dentro del sistema nervioso que lo que hacen es formar el líquido cefalorraquídeo, pero no es ninguno de los dos. Buenísimo. Bien. ¿Está? Pasamos al otro. Sí, sí, clarísimo. Bien. Bien. Hueso parietal. Bien, es un hueso par situado por detrás del frontal, por encima del temporal y por delante del occipital, ¿sí? Para ubicarlo anatómicamente se encuentra en la porción laterosuperior. Bien, al igual que el frontal, este es un hueso que no tiene gran relevancia a la hora de nosotros saber todo lo que son los accidentes óseos, ¿sí? Fíjense que desde una vista externa el hueso es plano, no presenta ninguna deformidad a la vista, la cual nos pueda rescatar de algún problema óseo, etcétera. Pero bueno, sí tener en cuenta cómo va a tomar relación con sus huesos vecinos, ¿sí? Vemos que el borde occipital, por lo tanto que va a tomar relación con el hueso occipital, estaría hacia posterior, y para darse cuenta usted lo que pueden hacer es ver que es cóncavo hacia afuera. Entonces, el lado que es cóncavo hacia afuera va hacia atrás, y el que es cóncavo hacia adentro va hacia adelante. Por lo tanto, si va hacia adelante vamos a encontrar relación con el borde frontal, con el hueso frontal, y hacia atrás con el occipital. Por encima, el borde sagital va a tomar relación con el otro hueso parietal. Recuerden que este es un hueso par, por lo tanto lo tenemos de ambos hemisferios del cráneo. Bien. Y por debajo encontramos el borde escamoso que va a tomar relación con el hueso parietal. Bien. Bien. Ahora, si hablamos de Voy a verlo ¿Con desde... el consultar, temporal no disculpa. sería? Sí, 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 dígame. ¿Con qué hueso se articula? El, Con el temporal. exacto, con el temporal. Ah. Por debajo, con el temporal, sí, sí. Con la porción escamosa. ¿Había otra Perdón, pregunta por ahí?
Sí, yo te quería preguntar sobre los bordes, si son completamente importantes, porque te los salteaste en el anterior. ¿En este? En ¿O en este? el... No, en el... ¿En ¿Cómo se este? llama? En el frontal. Ahí está. ¿En el frontal? Fíjense Ah. que, a ver, el frontal lo hablábamos un poco, pasa que lo hablamos en esta, ¿sí? El borde Sí. esfenoidal con las alas menores del esfenoides, el parietal con el borde frontal de los huesos parietales, ¿sí? Fíjense acá, acá. Y por último, no, esos tres. Y bueno, por encima, sí, vamos a tener esta relación con los parietales. Pero los expliqué. O sea, Sí, no sí. sé si querés los vuelvo a explicar, no tengo problema. No, está bien, está bien. Estaba perdida, Bien. gracias. No hay problema. Bien, continuamos con esto. Es un poco para que ustedes tomen relación y dónde se van a encontrar tridimensionalmente y qué relación toman con sus huesos vecinos. Bien, Perdón, ahora, pero yo sí, asumo que habla de los bordes de ella porque nosotros tenemos en el ingreso que esos ajá, accidentes óseos están en el borde inferior, quizás por eso. Y los accidentes del frontal, como la escotadura y la espina ajá, nasal, nos marcan como que sí, estarían en el borde inferior, digamos que quizás por eso preguntaba por ahí. claro, claro. O sea, en toda esta porción. Claro, sí, sí. Claro, sí. En esta imagen vista desde el borde, o sea, desde una vista inferior, obviamente, estas relaciones van a tomar relación con todos los huesos que se encuentren por debajo, pero tengan en cuenta que todo el borde, ¿sí? Del cuerpo del hueso va a tomar relación con toda la calvaria, ¿sí? Pero es como de menor importancia mencionar la relación que tiene con el borde superior, porque la relación total va a ser con el hueso parietal. ¿Se entiende? Por ahí yo destaqué un poco más las relaciones del borde inferior porque tienen más relaciones con otros huesos vecinos. ¿Sí? De todas formas, hay cosas que no las nombro por el hecho de que son más cosas de memoria, chicos. Esta clase sería interminable, si no. Fíjense todo lo que es de cráneo y es muy difícil que lo pasemos todo a lujo y detalle. Bien. Bien. Continuando, no sé si queda alguna duda más. Bien, seguimos. El hueso parietal, visto como vimos el hueso frontal, por dentro también va a tener surcos, los cuales van a estar igualados, ejemplificados por dentro, con todas las arterias que recibe el encéfalo. Bien, fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos todos los surcos arteriales que corresponden a las arterias temporales y parietales, ¿bien? Que van a ser todas estas. Fíjense cómo toma relevo. Ustedes no tienen que saber el nombre de cada arteria, ¿sí? Por eso yo le puse parietales y temporales. Por otro lado, también va a tomar relación con las arterias de los surcos, ¿sí? Cuando vean el sistema nervioso van a ver que el cerebro está constituido por ciertos surcos anteriores y posteriores. Y bueno, esta es la denotación y el porqué de estos surcos, ¿bien? Al igual que el frontal. Nada más que en este caso no vamos a tener drenajes venosos, sino que vamos a tener puramente arterias. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Acá le dejé una imagen en la cual veamos que el temporal se encuentra difuminado. Encontramos el occipital, el frontal, y vemos que nos falta lo que es el parietal. Y fíjense cómo el gran drenaje venoso que tiene y arterial que tiene el cerebro en esta parte. Por eso se marcan esos surcos. ¿Bien? Bien. Ahora vamos al hueso occipital, ¿sí? Que es único, mediano, simétrico y corresponde a la parte posterior-inferior del cráneo. Bien. Acá les dejé una imagen tridimensional donde vemos cómo se ubica perfectamente, como bien dice, en la parte posterior-inferior del cráneo. Bien. Ahora sí, chicos, acá vamos a empezar a tener varios recesos anatómicos y accidentes óseos que nosotros necesitamos comprender y saber porque tienen una importancia gigante a la hora de hablar tanto de sistema nervioso como hablar de sistema vascular o sanguíneo. Bien, entonces, comencemos. En este caso vemos una vista posterior inferior
Bien, la misma que encontramos acá, desde afuera, ¿sí? Muchas confusiones se prestan porque se confunde la vista posterior a anterior, porque recuerden que este hueso está detrás, por lo tanto se va a invertir la normativa de, por ejemplo, el hueso frontal, decíamos que esto era una vista anterior. En este caso, cuando hablemos de vista anterior, vamos a encontrarnos hablando de dentro del cráneo, ¿sí? Vamos a estar viendo su cara anterior, por lo tanto es lo que está dentro del cráneo, y su vista posterior va a ser lo que está por fuera del cráneo. ¿Bien? ¿Lo podríamos decir como endocraneal o exocraneal? Sí, perfectamente. El tema es que ustedes entiendan cuando yo, por ejemplo, o su profesor o el que sea, les diga, bueno, háblame de una vista anterior del hueso occipital, ustedes entiendan que tienen que darle una vista intracraneal, como dice su compañera. ¿Sí? Bien, entonces, Y en esta la primera imagen... intracraneal, ¿puede ser Sí. póstero superior también? No, seguiría No. siendo póstero inferior, porque ya hablar de póstero superior estaríamos hablando de los huesos De la parte parietales. afuera. Ah, no, y no estaría en el occipital la postero superior. Y mirá, lo único que encontraría sería el borde lamboideo, pero yo no lo clasificaría como póstero superior a la vista por solamente el hecho de verlo desde arriba, ¿sí? Porque es la única por ahí formación que termina quedando hacia arriba, que ni siquiera así llega hasta la Claro. mitad. Bueno, perfecto. Bien, entonces ahora sí, enfocándonos un poco más en este hueso, vamos a ver el borde lamboideo, que va a ser el que va a insertar y va a suturar con los dos huesos parietales, bien, por las suturas wormianas, fíjense cómo llega y hace relación con los dos, bien, vamos a bajar, va a seguir teniendo obviamente la relación con el hueso parietal, hasta el ángulo lateral. El ángulo lateral ya va a tomar relación con lo que es el hueso temporal, bien, entonces ahí ya estamos relacionando y ubicando de forma 3D y anatómicamente al hueso occipital y relacionándolo con sus vecinos. Bien, ahora, ya introduciéndonos dentro del cuerpo del hueso, vamos a encontrar ciertas protuberancias, las cuales, al igual que el resto de accidentes óseos ya nombrados en el frontal y en el parietal, que van a tener una relación directa con los órganos dentro del cráneo, ¿bien? Por un lado vamos a tener la protuberancia occipital externa, ¿sí? Que es esta formación que ustedes incluso se la pueden palpar en sus casas, ¿sí? Si se tocan bien detrás, la van a palpar perfectamente, ya, como decir vulgarmente, en la nuca, es una espina que sale por detrás, ¿bien? Por lo tanto, protuberancia occipital externa. Vamos a encontrar la línea nucal superior bien marcada, esta es la que se ve perfectamente en cualquier cráneo, y por debajo la línea nucal inferior. Esta toma una relevancia un poco menor porque no se ve tan marcada, ¿bien? Y por debajo, siguiendo esta línea medial de arriba hacia abajo, vamos a encontrar la cresta occipital externa, un poco más difícil de palpar, pero se encuentra bien por debajo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué les digo que esto tiene gran relevancia anatómica? Porque si nosotros nos vamos nuevamente a la imagen de los senos, fíjense cómo adquiere relevancia a la altura de lo que es el seno coronario, ¿bien? Y el seno sagital posterior. Ahora lo vamos a ver mejor, Frankie. Bien. Otro reparo anatómico de vital importancia, y yo diría que por ahí es el más importante y a nunca olvidarse, ¿sí? Porque es, por así decirlo, la base de la vida por ahí, es el foramen magno, ¿sí? ¿Alguno sabe qué pasa por el foramen magno? Algo bastante importante. La La médula. médula espinal. La médula. Exactamente, el tronco encefálico, chicos. A esa altura encontramos el tronco encefálico, todavía no es médula espinal, pero es el tronco, sí. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque encima, si ya no es importante que recubre una superficie nerviosa, recubre lo que es el bulbo raquídeo. Y en el bulbo raquídeo nosotros encontramos los centros respiradores, que es lo que a nosotros nos controla la respiración. Entonces imagínense si ustedes tienen un accidente, ¿sí? O un paciente tiene un accidente, el cual le provoca una fisura o una quebradura a esa altura y se encuentra comprimido o traumatizado,
Imagínense que la persona muere en segundos, en minutos. ¿Bien? Entonces, a tener en cuenta el foramen magno, ¿bien? No solamente por la importancia del tronco encefálico, sino también un poco agregando un poco de clínica de qué es lo que pasaría en el caso de que fallara esa protección externa que tiene el tronco encefálico. Bien. Y por otro lado, vamos a... Sí, decime. Pero, digamos, si a esa altura pasa el tronco, ¿a qué altura empezaría la médula? Más o La menos. médula empieza cuando encontramos la primera vértebra cervical, ¿sí? Que sería el atlas. Bien, perfecto. Bien, perfecto. Sigamos. Bueno, hablando un poco de conductos, vamos a encontrar dos conductos en el hueso occipital. Por un lado, el conducto condilio, ¿sí? Que vamos a encontrar que pasa la arteria condilia, y por otro lado, el conducto del nervio hipogloso, que como dice el nombre del conducto, pasa el nervio hipogloso, uno de los pares craneales. Bien, y por último, vamos a encontrar el cóndilo occipital, ¿bien? Que tenemos uno de cada lado, uno en cada hemisferio. ¿Alguno sabe para qué sirve el cóndilo occipital? Una articulación ¿Se entre el atlas. articula con las carillas articulares del atlas? Perfecto, así es. Es lo que a nosotros nos permite la relación y la movilidad casi en su totalidad de la cabeza. Bien, muy importante eso, chicos, que ustedes recuerden esa articulación, más que la temporomandibular, que por ahí vamos a ver el lunes, que también es importante, pero esta es esencial. Bien, acá le marqué los conductos, bien, fíjense, el foramen magno, esto es el tronco encefálico, fíjense que a partir del atlas empieza la médula espinal, hacia aquí, hacia abajo, acá encontramos el bulbo raquídeo, bien, este conducto que no se alcanza a apreciar sería el conducto condilio, y aquí vemos, si tuviéramos una vista un poco más abajo, cómo se introduce, ¿sí?, el nervio hipogloso. No confundan, ojo, esta arteria yugular no entra por el conducto hipogloso. Por el conducto hipogloso lo único que hace es exteriorizarse el nervio hipogloso, nada más. ¿Bien? Bien. En otras vistas vamos a ver la vista inferior del occipital. Fíjense cómo se destaca el foramen magno y lo grande que es. Nuevamente los conductos del nervio hipogloso, conducto condilio, la porción basilar, que vamos a ver más adelante cómo toma relación con el efenoides y la silla turca, los ángulos laterales, que a esta altura estaría relacionándose con lo que es el parietal, y ya por aquí abajo ya sería la relación con el temporal, y acá esto es importante, chicos, que ustedes recuerden la apófisis yugular, porque la apófisis yugular va a tomar relación directa con el efenoides y va a formar un conducto por los cuales van a pasar la vena yugular y la arteria yugular. ¿Bien? Bien. Entonces, un poco ya esto ya lo vimos, ¿sí? Son las líneas nucales, y ahora vamos a ver, ¿sí?, en una vista anterior, fíjense cómo cambia, vista anterior, estamos endocranealmente, vamos a ver que estas líneas, estos surcos que se marcan por dentro, son los que se reproducen directamente en una vista posterior. Fíjense, línea nucal superior, surco del seno transverso. Bien, es una reproducción directa que pasa hacia afuera. Entonces, de arriba hacia abajo, ¿sí?, o de superior hacia inferior, vamos del surco del seno sagital superior. Vamos hacia la otra diapositiva y vemos que es esto. Fíjense, arrancamos acá en el frontal, recorre la totalidad de los dos hemisferios, ¿sí?, de la hendidura, hasta llegar al occipital. Fíjense cómo se marca. Esto es el seno sagital superior, cómo va llegando a su confluente. Bien, entonces esta línea está marcada acá. Bien. Por otro lado, vemos otro surco del seno transverso. Vamos acá, vemos surco transverso, cómo recorre de lateral hacia medial la totalidad del occipital. Por lo tanto, se ve marcado también. Bien. Y por último, de arriba hacia abajo, vemos la protuberancia occipital interna, que vendría a ser donde drenan la totalidad de los senos. Si nos vamos hacia una vista posterior, vemos que tenemos una protuberancia occipital externa. Entonces, fíjense cómo se va reproduciendo casi de forma idéntica los accidentes de dentro hacia afuera.
¿Se entiende un poco lo que yo les quiero mostrar con esto? Sí, seno transverso y coronal vendrían a ser los mismos. Tengo Quiero que una ustedes vean. duda. Sí, ¿Esa sería la escama del occipital y esas serían las fosas? ¿cómo? Perdón. O sea, esa sería ¿cuál sería la escama del occipital ahí? La escama del Oh, occipital. sí, No. porque en el... Ajá. No, Sí, explícamelo. decime. Mira, la escama del occipital vos lo podés ver como el cuerpo en su totalidad, o lo podés tomar directamente como esto. ¿Ves? Que se forma como una escama en sus bordes, pero ojo, dentro de la escama vos vas a tener fosas, ¿sí? Vas a tener la fosa cerebral. Y las cerebelosas. Exactamente. Esa duda Bien. tenía. O sea, las fosas entrarían en lo que es la escama. Claro, a ver, escama puede ser una denotación anatómica para darle una forma al hueso occipital. Vos fíjate que desde una vista anterior tiene una forma de escama, ¿sí? Claro, sí. Pero por ahí no sería lo más ideal para describir el hueso. A ver, los huesos de la cabeza, casi ninguno tiene, no sé, una semejanza anatómica como, por ejemplo, el riñón, que se lo relaciona con un poroto, ¿sí? A la forma. Por Claro. eso, al ser tan deformes, no se le da una, por así decirlo, una comparación con algún objeto para que vos podés asimilar esa forma del objeto. Entonces, escama se lo denota como la totalidad del hueso, el cuerpo, y dentro, porque tampoco es correcto decir dentro, vamos a encontrar todos los accidentes óseos. Bueno, gracias. De nada. Bien, entonces, ya habiendo descrito todos estos accidentes óseos, los cuales van a tener la relación directa con los senos, ¿sí? Que encontramos dentro del cráneo, vamos a encontrar, como le mencionaba a su compañera, la fosa cerebral. Fíjense que la fosa cerebral, vamos a ver si encontramos bien, la fosa cerebral cubre hasta esta porción del cerebro, y ya por debajo encontraríamos la fosa cerebelosa. Bien, y acá nuevamente nos vamos a encontrar con la cresta occipital interna. ¿Y por qué es importante? Y porque la cresta occipital interna va a ser la que va a recibir a la hoz del cerebelo. Bien. Recuerden que en el frontal había una cresta, o sea, igual, nada más que recibía la hoz del cerebro. En el hueso occipital vamos a encontrar una cresta occipital interna que va a recibir la hoz del cerebelo. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre occipital? Bien, seguimos entonces. Bien, esta imagen un poco hoy les explicaba de los senos, del porqué de cada marcación que encontramos dentro. Acá, fíjense, les dejé una imagen de lo que hoy les preguntaba si ustedes tenían idea, de los cóndilos, la importancia de los cóndilos. Fíjense que acá los encontramos en una vista inferior, son estas orejitas bien marcadas y grandes, que van a tomar relación directa con las carillas articulares superiores del atlas. Esta es la primera vértebra cervical, que van a tomar una ínfima relación, se van a apoyar, ¿sí? Formando así la articulación atlanto-occipital, ¿sí? Esto además se encuentra recubierto y envainado por un conjunto de ligamentos que le van a proporcionar así la movilidad al cráneo. ¿Bien? Bien, acá tenemos una TAC, ¿bien? De cráneo, que fíjense cómo hubo una ruptura, ¿sí? A altura de la base del cráneo, y esto es lo que yo hoy les comentaba. Chicos, esto no lo tienen que saber, por favor. Yo se los doy como a modo de que digan, ¡buah, qué interesante que es anatomía de cráneo! Fíjense que esta persona tuvo una fractura a nivel de la base del cráneo. Fíjense cómo se encuentra movilizado hacia el lado derecho, todo lo que es la base del cráneo. Fíjense que acá obviamente vamos a tener un traumatismo, va a haber mucha sangre, y esto es lo que a la persona le produce la muerte en minutos o segundos. Bien, lo más común cuando el profesional llega a la escena del accidente, vamos a ver que la persona tiene el famoso ojos de mapache, la persona presenta una tumefacción de tipo violácea alrededor de los ojos, y muy comúnmente sangrado de nariz y de oído. Cuando pasa eso, el paciente está muy complicado, ¿sí? Normalmente no llegan a poder recibir tratamiento en el hospital más cercano. Bien,
¿Hasta ahí bien con occipital? ¿Alguna duda? Bien, perfecto. Sigamos con hueso temporal, y acá ya nos empezamos a poner un poco más heavy, ¿sí? Ya dejan de ser tan planos los huesos, tan lindos los huesos, y vamos a ir un poco a tratar de entender lo que es lo que más quiero que ustedes puedan sacar de esta clase. Bien. Al igual que los parietales, estos huesos son pares, están situados en la parte lateral, media e inferior del cráneo y contienen el órgano vestibular. Bien, el órgano vestibular, no, me parece que no lo vieron ustedes en el ingreso, pero con órgano vestibular nos referimos al órgano de lo que es tanto auditivo como del equilibrio. Bien, bien. Acá sí, mucho texto, pero por el hecho de que... Bien, solo los nombres, perfecto. Acá hay mucho texto por el hecho de que yo quiero que ustedes hagan esta distinción. ¿Por qué? Porque si bien los otros huesos tienen sus divisiones particulares, en este caso cada división es muy importante y tienen una ínfima relación con la función y con un órgano intercraneal. ¿Bien? Bien. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir al hueso temporal? Lo vamos a dividir en una porción escamosa, una porción timpánica y una porción petrosa. Bien, en primer lugar, la escamosa va a estar formada por una lámina, ¿sí?, delgada de contorno semicircular que se encuentra por arriba y lateralmente. Tranquilos, vamos a ver ya bien imágenes, todo lo vamos a detallar. Por otro lado, la porción timpánica va a estar situada por debajo, ¿sí?, de la escamosa, de forma de semicanal abierto hacia arriba. El vestíbulo, o sea, ahí hay una pregunta, perdón, dice, ¿el vestíbulo es lo mismo que el vestíbulo coclear? El vestíbulo es una parte del vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear vendría a ser la totalidad del sistema auditivo. Bien, recuerden que esto de semicanal abierto hacia arriba es muy importante porque por ahí va a transcurrir este sistema vestíbulo coclear. Y por otro lado, y por último, la porción petrosa, que va a estar situada por detrás, abajo y medial a las otras dos, dirigiéndose hacia arriba al centro de la base del cráneo. Esta porción petrosa principalmente va a tener una función de, por así decir, eje para que se puedan agarrar todas las otras formaciones del esqueleto craneal. Bien, ahora, y esto es muy importante, chicos, recuerden esto, tiene gran importancia a nivel de la cavidad, ya que pertenece a diversos sistemas. Bien, y fíjense que estos sistemas van a ser los mismos, los cuales van a tomar prácticamente el mismo nombre que las porciones que estamos dividiendo el temporal. El órgano vestibulococlear, que vamos a tener los conductos auditivos propiamente dicho, que si lo tomamos en relación directa va a estar dentro de la porción timpánica. El vascular, que van a ser los conductos carótidos, bien, que lo vamos a encontrar en la porción petrosa. Y por último, nervios craneales, que van a ser, por ejemplo, los conductos faciales, auditivos, el foramen estilomastoideo y por último los conductillos mastoideos, que lo vamos a encontrar en la porción petrosa. Ahora sí, como se los leí, una cuarta, la mastoidea la vamos a encontrar dentro de la porción petrosa. Mirá, ahora le vamos a mostrar una imagen. Esta misma, miren. Este es el hueso temporal, ¿bien? Vamos a tener una porción escamosa, ¿bien? Que esta porción escamosa ustedes van a ver más adelante cómo toma relación con varios nervios, ¿sí?, o pares craneales. Vamos a tener una porción timpánica, fíjense que decía un conducto que va de afuera hacia adentro, por acá va a transcurrir lo que es el sistema vestibulococlear. Y por último, esta porción petrosa, que lo que el compañero se refería con porción mastoidea, es el accidente o la apófisis mastoidea, que es este gran accidente óseo que sale hacia abajo y lateral, que se lo puede palpar perfectamente en el paciente. Bien, por eso a veces también adquiere el nombre de porción mastoidea, pero ustedes quédense con estas tres, que por ahí es lo más fácil y funcional a la hora de aprendértelos bien este hueso. Bien. Bueno, y ahora arranca lo lindo. Fíjense la cantidad de accidentes óseos
que vamos a nombrar. Nada, mentira. No los vamos a nombrar todos porque hay muchos que ustedes no necesitan saber y no les van a encontrar relevancia a la hora de estudiar otros órganos, ¿bien? Pero bueno, lo más importante, bien. Fíjense que vamos, como bien decíamos, en este caso tenemos una imagen que está dada vuelta, ¿sí? En este caso sería una porción sacada del lado derecho y en este caso está del izquierdo. Pero bueno, tipo, lo pueden transportar a esta imagen, ¿sí? Fíjense, esta apófisis cigomática sería acá, que toma relación con la apófisis cigomática del maxilar. Bien, ¿hasta ahí van? Eso era lo que más miedo que les cambie así la imagen y lo puedan entender. Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Bien, entonces, como bien habíamos estado hablando antes, la porción escamosa la vamos a tener, en este caso, con este tono hueso, ¿sí? La porción timpánica vamos a tener en un amarillo un poco menos intenso, y la porción, por último, la porción petrosa la vamos a tener en un amarillo mucho más fuerte. Bien, ahora, accidentes óseos a destacar acá. Bien, la cresta supramastoidea va a ser la que va a denotar el inicio, ¿sí? De la porción escamosa aquí, y es lo que a vos te va a cerrar la porción petrosa. Fíjense, esto viene hasta acá y va a dar el punto final, que ya va a tomar relación con el hueso parietal, ¿sí? Aquí mismo, aquí tendríamos el hueso parietal, y por acá atrás sería el hueso parietal también, ¿sí? Fíjense cómo toma relación. Perdón, occipital. Occipital por acá atrás. Bien. Entonces, esta cresta supramastoidea no tiene mucha relevancia, sí saber que si se continúa hacia adelante va a terminar en la apófisis cigomática, que va a tomar ínfima relación con el hueso cigomático del rostro. Bien. Vamos a tener la cara temporal, ¿sí? Que es como el cuerpo en su mayoría. Bien. Vamos a tener el gran conducto, ¿sí? De salida de lo que es la porción auditiva, y por detrás el petroso, ¿sí? Que vamos a ver acá todo lo que tiene relación con las porciones mastoideas, como decía su compañero. Y bueno, y acá abajo también que no se olviden de la apófisis estiloides. ¿Sí? Bien, ahora Una sí. duda, Sí. ¿la cresta qué dos porciones delimitaba? Por encima lo que es el hueso parietal, y por debajo vamos a tener lo que es el occipital. Pero la cresta, digo yo, supramastoidea, ¿no era que dividía en Claro. porciones Sí, bien, escamosas? sí, entre la petrosa y la escamosa. Es lo que a Bien, vos te gracias. da la pauta de que hacia abajo va a estar la petrosa y hacia arriba la escamosa. Bien, gracias. Bien, perfecto. Bien, esta cara es la cara inferior, y acá es cuando nos tenemos que detener a pensar y a memorizar, ¿sí? Si bien el hueso temporal tiene muchos reparos anatómicos de vitales importancia, visto desde su cara posterior y anterior, tiene mucha importancia en su vista inferior. Fíjense que acá ya empezamos a tener muchos orificios, conductos, fosas, que van a tener gran importancia a nivel vascular, ¿sí? Ustedes, si se remontan a la diapositiva, una de las primeras que nombré, que tenía gran importancia, tanto auditivo, vascular y nervioso, fíjense la importancia que toma el petroso con todo lo que son las arterias yugulares y venas yugulares. Bien, pero bueno, de a poquito vamos a hablar primero del conducto homeato auditivo externo, que vendría a ser esta introducción, ¿sí? Hacia la porción auditiva, que comienza aquí, ¿sí? Y acá lo vemos reproducido desde abajo. ¿Bien? Bien. Ahora, vamos por otro. En este caso, ya en la porción petrosa, vamos a encontrar varios reparos anatómicos que van a permitir que entren y salgan tanto formaciones nerviosas como formaciones arteriales. Por el foramen estilomastoideo, que es este que encontramos acá, bien, está por debajo directamente al conducto auditivo, ¿sí? Hacia posterior, va a escurrir el nervio facial. ¿Sí, chicos? Esto acuérdenselo mucho, por favor, porque cuando ustedes avancen, ¿sí? En crecimiento y desarrollo y les toque entrar en lo que es el sistema auditivo,
el conducto que se va a formar dentro del conducto auditivo externo, va a haber un conducto el cual es importantísimo porque va a transcurrir casi en su totalidad el nervio facial, para exteriorizarse finalmente por el foramen estilomastoideo. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Si hay alguna duda, esto es, o sea, yo les doy una relación por ahí con temas que van a ver más adelante, porque si no, la verdad que nombrarle así los forámenes y los agujeros así de onda, lo leen en su casa y listo, pero no es así. ¿Podrías repetirlo al Ajá. foramen estilomastoideo? Sí, por supuesto. El foramen estilomastoideo se va a encontrar hacia posterior, ¿sí? Y por debajo del conducto auditivo externo. Fíjense, este es el conducto auditivo externo o meato, y hacia atrás e inferior vamos a encontrar el foramen estilomastoideo. De este va a salir lo que es el nervio facial, y el nervio facial va a recorrer casi en su totalidad este foramen estilomastoideo hacia adentro por el conducto auditivo externo, para llegar finalmente a su origen anatómico. ¿Bien? Gracias. De nada. Bien. Ahora, un poco yéndonos hacia medial, fíjense que acá estamos hacia lateral, ahora nos vamos hacia medial, o sea, más hacia el centro del cráneo, vamos a encontrar el vértice de la porción petrosa, ¿bien? Que acá, ahora vamos a ir hacia una diapositiva más adelante, vamos a encontrar la relación ínfima con el efenoides. Pero bueno, eso no es tan importante ahora, sino que lo que a mí me importa es que ustedes distingan estos conductos u orificios. Bien, vamos a encontrar 3, ¿sí?, conductos y orificios muy importantes. En primer lugar, vamos a encontrar el orificio externo del conducto carótido. Bien, el conducto o canal carótido, este es el verdadero conducto, esto lo que hace sino es que es rodearlo y darle una protección, pero el conducto carótido es el más importante, y fíjense lo grande que es, ¿sí? Y si es así de grande, tiene que pasar algo grande por ahí, que sería la arteria carótida interna. Bien. Por otro lado, el orificio del conductillo coclear, que aquí va a salir un nervio, ¿sí?, el nervio coclear, el conductillo timpánico, que también le da un orificio de salida al nervio timpánico, y por último, y es lo que ustedes tienen que tomar de referencia cuando vean un cráneo desde su base, es la fosa yugular. Fíjense lo grande que es, junto con la fosa mandibular. Nada más que en la fosa mandibular vamos a tener la articulación temporomandibular. Pero bueno, en este caso la fosa yugular es donde se va a situar o donde va a descansar el bulbo superior de la vena yugular interna. Bien, en una imagen próxima, ahora se las voy a ir mostrando, ustedes van a ver cómo se introducen todas estas arterias, nervios y demás, es que ustedes ahora, al solamente hablar de hueso, no es necesario que lo sepan, pero sí que tengan el conocimiento de que por algo están esos orificios. Bien. Bien, en este caso vamos a ver lo que es una foto desde su vista intracraneal. Fíjense acá la cara cerebral. ¿Por qué? Porque acá estaría todo el cerebro, ¿sí? Por acá adentro va a ir lo que ya habíamos mencionado del sistema vestíbulo-coclear. Bien, acá estaría reposando el cerebro. Hacia acá iría la apófisis mastoidea, porque acá tenemos la apófisis mastoidea. Y bueno, las porciones petrosas que toman esta forma en serrucho, porque es lo que va a articular luego con el efenoides. Bien, fíjense que acá tenemos un montón, pero un montón de reparos y de accidentes óseos, pero ya los nombramos en su mayoría en esta imagen de su cara inferior, porque a mí lo que más me importa es que entiendan lo de los conductos y surcos, ¿sí? De todas formas, si alguien me quiere preguntar algo externo a lo que yo estoy explicando, por favor, hágalo, ¿sí? Porque a lo mejor ustedes ya estudiaron más fino esto y tienen alguna duda más puntual y me la quieren preguntar, y yo encantado de respondérsela. Yo lo que estoy haciendo ahora es darle por ahí un primer vistazo, porque ustedes ni siquiera arrancaron a cursar, así que no pretendo que todos sepan esto, ¿sí? Bien. Tengo una duda, pero es para, Sí. como para relacionar, digamos, los conceptos. Sí, sí. Cuando habla de bulbo superior de la vena yugular, Bien. al hablar de bulbo, suponemos que es como una dilatación, una parte más Exacto. grande, digamos, que las otras,
¿sí? Exactamente, sí, sí, sí. Ah, bien. Es una formación que se Buenísimo. agranda y donde vamos a encontrar varios receptores que nos van a sensar la presión intracraneal con la relación de la presión dentro del corazón. Eso lo van a ver muchísimo más adelante. No es necesario que lo sepan. Buenísimo. Bien. Aquí vemos una imagen, ¿sí? Donde le sacamos al cráneo tanto el hueso frontal como los parietales y nos quedaron los temporales. Fíjense cómo se marca en muy grande el orificio, el conducto carótido. Fíjense que o sea, no lo podemos dejar de distinguir acá. Se llega a ver. Bien, y esto que nosotros lo marqué acá es el conducto auditivo. Entonces, si hacemos la división por dentro, vamos a encontrar una porción escamosa, una porción petrosa y por último, la porción auditiva. Bien, y fíjense que por delante va a tomar relación directa con el ala mayor del esfenoides, hacia atrás y abajo vamos a encontrar la relación con el occipital y acá estaría faltando, ¿sí?, el parietal. ¿Se entiende? ¿Dónde está ubicado? Bueno, supongamos que sí se entiende. No, Sí. pero díganme si no. Bien, bien. Y acá, en esta imagen, vemos un poco lo que yo les decía de la cantidad, ¿sí?, y importancia que tiene para que se exterioricen tantos venas, arterias y nervios. Fíjense, este conducto, bien, ¿qué conducto vendría a ser? Si vemos que sale un nervio muy grande y muy importante que estaría inervando mi cabellera y mi cara hacia adelante, ¿qué conducto sería? Este sería el conducto estilomastoideo. Ujú. Por lo tanto, me estaría saliendo el nervio facial. Exactamente. Ahora, fíjense este conducto qué grande. Y aparte el vaso, qué grande que entra. ¿Qué conducto sería? ¿Puede ser la fosa yugular? Esto El sería carótido. El conducto Exacto. El carotidio. El carótido. Exactamente, el conducto carotidio. La fosa yugular la vamos a encontrar hacia acá adelante. Fíjate cómo se hace más grande la vena yugular. Bien, acá abajo estaría la marcación, ¿sí?, de la carótida, del conducto carótido. Y por acá encima, que no entra nada, ¿qué vendría a ser esto? Cae. El ¿Cómo? conducto Perdón. auditivo. Una fosa. El conducto Conducto auditivo. Exactamente. Entonces vemos que hacia adelante tenemos la apófisis cigomática, el conducto auditivo, acá nos dividiríamos en porción escamosa y porción petrosa. Bien, y acá esta eminencia que ustedes ven es la apófisis mastoidea. ¿Ven? Que hoy un compañero preguntaba. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se pudieron ubicar más o menos cómo ha ubicado el temporal? ¿El nervio entonces entra en la parte petrosa? Exacto. Sí, sí, sí. En la parte ¿Y cómo petrosa. el nombre del conducto, cómo sería? Conducto. Estilomastoideo. Gracias. Nada. Bien, y ahora vamos a la pesadilla de los alumnos de medicina, que es el hueso esfenoides. Espero que después de esta clase ya no sea un cuco y vean que es muy sencillo, muy pero muy sencillo. Bien, como todo hueso le damos una introducción, que es un hueso impar, mediano, situado como cuña en la base del cráneo entre los huesos que lo rodean. ¿Por qué pongo los huesos que lo rodean? Porque prácticamente toma relación con la totalidad de los huesos del cráneo. Bien, ahora, fíjense que acá les agregué algo que en otros huesos no era necesario, ¿sí?, que es la posición. Cuando ustedes tomen, ¿sí?, una imagen o el hueso in vitro, ustedes lo van a tener que colocar de una forma que sea la anatómicamente correcta dentro del cráneo. ¿Y cómo sería esto? Bien, vamos a colocar hacia arriba la depresión de la silla turca. Recuerden, silla turca. Y horizontalizar las caras superiores de las alas menores. Acuérdense, alas menores. Ubicar hacia adelante su borde dentado. Acuérdense, borde dentado. Y hacia abajo las apófisis pterigoides. Acuérdense, ¿sí? Estos recesos anatómicos
Son muy, muy importantes. ¿Bien? Y a la descripción vamos a encontrar un cuerpo central impar. ¿Por qué impar? Porque no, o sea, no siempre toma la misma disposición hacia ambos lados. ¿Bien? Y medio del que se separan las alas menores, mayores y las apófisis pterigoides. ¿Bien? Acá vemos cómo se encuentra bien introducido dentro del cráneo y es difícil de estudiar porque no lo vemos por afuera. Pero ahora puse varias imágenes para que ustedes se den una idea. Bien. Ahora, este hueso vendría a ser el frontal. Estamos hacia anterior, esto es posterior con el hueso occipital. Vemos acá todo lo que ya vimos del temporal, por lo tanto, quitamos los parietales, los huesos parietales. Esto que vemos acá es la famosa y temida efenoides, perdón. Bien, ahora vamos a ir de adelante hacia atrás, o de anterior hacia posterior. Bien, ustedes lo que tienen que destacar siempre, y por ahí es lo que a usted lo va a ubicar en la imagen y centralizar en la imagen, es la silla turca, chicos. La silla turca es como el todo de este hueso. ¿Por qué? No solamente porque es un receso anatómico fácil de recordar, sino que ahí vamos a guardar la hipófisis. Muy importante, ¿sí? Es una glándula súper importante. Bien. Entonces, hacia adelante, y lo que más va a destacar son las alas menores. Bien. Que vendrían a ser estas. Bien. Hasta acá. En esta imagen no se logran apreciar en su totalidad, porque las veríamos mucho mejor en una imagen anterior, pero son estas. Bien. Ahora, las alas mayores, sí. Eso sería superior. Esto Lo sería estamos una viendo vista. desde arriba. Exactamente. Quitamos los huesos gracias. temporales. Bien, entonces, estas serían las alas menores. Las alas mayores, fíjense cómo se nota claramente la diferencia, que sería todo esto. Alas mayores, fíjense cómo cierra el cráneo. La silla turca ya mencionada, y las apófisis clinoides, que vendrían a ser la apófisis clinoides anterior, este piquito, y la apófisis clinoide posterior vendrían a ser estos dos piquitos que se forman acá. Bien, y esto vendría a ser el cuerpo de la silla turca. Estos recesos anatómicos muy pobres que yo les acabo de dar, se los quiero dar así para que ustedes tomen como ejemplo y como brújula para que ustedes puedan ubicar el hueso en el cráneo. Ahora, fíjense la relación que toma con el occipital, bien, con la porción basilar del hueso occipital, toma relación directamente con el cuerpo de la silla turca, y fíjense y van a ver después estos orificios, qué importantes que son. Ahora vamos a ir a ver. Bien. Esta imagen es una imagen vista hacia anterior. Bien. En este caso, nosotros estaríamos ubicados de una forma que la silla turca estaría, o sea, la veríamos en su totalidad. ¿Por qué? Porque esto es, a ver cómo se los explico para que lo entiendan. Te voy a molestar. Sí. La Sí, que sí, vimos decime. recién era posterior. Esta vendría a ser una vista superior, más que, sí, postero superior. Postero superior, gracias. De nada. Bien, volvamos a la otra. Fíjense, esta sería una vista muy similar a la que mostré anteriormente, pero nivelada a su nivel. Sería, estamos a esta altura, ¿bien? La estamos viendo desde acá atrás, ¿bien? Por lo tanto, vemos bien, bien el hueso desde atrás, ¿sí? Ahora, fíjense cómo se notan muy bien, ahora sí, las alas menores, las alas mayores, ¿sí? El borde escamoso del ala mayor, que obviamente ¿con qué va a tomar relación? Con la porción escamosa, ¿sí? Del temporal. Bien, fíjense acá, iría articulado el temporal. Acá iría articulado el occipital, la porción basilar. Obviamente, nuevamente acá iría el temporal. Y por encima, acá tendríamos más relación con lo que son los huesos parietales y los huesos etmoides. Bien, ¿se entendió un poco cómo están relacionados con sus vecinos? Este hueso está medio complicado de explicarlo así. Sí, Sí, sí. Ay, Bien, bien, perfecto. Bien, y acá también
como el temporal, vamos a hacer hincapié en sus orificios, forámenes, etc. Bien, bien. En primer lugar, y lo Hay una vamos a dejar pregunta para... en el chat. Ah, por la perdón, que no las tengo acá, a ver. Bien, es una vista... Sí, sí, es una vista posterior esta. La postero superior es esta. Y esta sería la posterior. Bien, entonces, empecemos a nombrar uno por Perdón. uno. Sí. Lo interrumpo. ¿No podemos decir No hay también problema. que el esfenoides se articula con una parte del frontal? Sí, Con la por parte supuesto. horizontal del frontal. Sí, totalmente, por eso lo nombré acá arriba. Que Ah, tomaba la perdón. relación de acá. Ok, gracias. No, de nada. Fíjense que acá incluso el borde frontal es el accidente que le va a dar esta íntima relación con el frontal, ¿sí? Bien. Entonces, fíjense la cantidad de orificios que vamos a tener. Varios, ¿bien? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. En primer lugar, en lo que son las alas menores vamos a encontrar el conducto o canal óptico. Obviamente, como el nombre propio se lo dice, va a pasar el nervio óptico y la arteria oftálmica. Bien, fíjense en esta imagen a continuación, que sería este conducto. Ahora los voy a poner un poco en sintonía de qué es lo que estamos viendo. Bien, este vendría a ser el tálamo, este vendría a ser el cerebelo. Acá quitamos el hemisferio derecho del cerebro y quedó bien delimitada lo que es el efenoides. Fíjense, alas menores, alas mayores, silla turca e hipófisis. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, por acá, directamente en el ala menor, vamos a tener el conducto óptico. Por lo tanto, va a transcurrir por el mismo el conducto y la arteria, el nervio óptico y la arteria oftálmica. ¿Bien? Hacia abajo vamos a encontrar otros conductos más, ¿sí? De también bastante importancia, que vendrían a ser el foramen redondo. Ya fíjense, prácticamente saliendo del cuerpo del efenoides, abriéndose hacia la ala mayor, el foramen redondo, por el cual va a transcurrir el nervio maxilar. Bien, si vamos acá, encontramos el nervio maxilar acá, ala mayor. ¿Se entiende? Ahí está el agujerito, ¿ven? Y hacia abajo vamos a encontrar otro surco más, ¿sí? El cual es el foramen, el conducto mandibular o maxoide inferior, que vendrían a ser estos chiquititos que en este caso no se encuentran mencionados. El ¿Bien? foramen redondo, o sea, Sí. ¿sería parte de las alas mayores? Sí. Sí, porque ya no formarían más parte del cuerpo del efenoides. Así que sí, lo puedes decir tranquilamente que se encuentran en el origen prácticamente de las alas mayores. Bien. O sea que estamos hablando de dos forámenes redondos. No. Ese ¿Foramen solo, el redondo? de al lado no, el de la otra No. ala no. El mandibular, no, es otro. ¿Sí? No, Vos el fíjate de, que el de la otra ala, paralelo a él. Ah, ¿este? Sí. No, sí, son dos. O sea, tengan en cuenta que ustedes, este hueso se va a encontrar reproducido de ambos lados de igual forma, ¿sí? Ah, ok. Ustedes tracen una línea imaginaria acá y esta parte del efenoides es idéntica a esta, ¿sí? Tanto los accidentes óseos que vamos a tener de la izquierda van a ser los mismos que la de la derecha. Por lo tanto, se van a encontrar reproducidos, ¿sí? Ah, gracias. Nada de nada. Bien, entonces, el foramen redondo ya mencionado, fíjense que se encuentra un surco del foramen redondo por el hecho de que el nervio maxilar, ¿sí? Es muy grande, por lo tanto va a tener un receso y lo que le va a encaminar a que se haga exterior, ¿sí? Por lo tanto lo encamina con el surco del foramen redondo. Y vamos a encontrar, por otro lado, el foramen oval, que el foramen oval es muy importante porque vamos a tener nervio mandibular, rama accesoria de la arteria meningia. ¿Que cuáles son? Acá. El que yo hoy les había mencionado como foramen mandibular también se lo menciona como, el foramen oval, acá. ¿Bien? ¿Se entiende? Acá abajo. Entonces tenemos foramen redondo, nervio maxilar. Foramen oval, nervio mandibular.
más rama accesoria de la arteria meningia, pero no es muy necesario que ustedes sepan esto. Y por último, el foramen espinoso hacia abajo, que va a entrar la arteria meningia, que acá no tengo puesto lo que son reparos vasculares, pero sería este agujerito que vemos acá. ¿Se llega a notar? Acá entraría la arteria meningia. Bien. Ahora, conducto o canal pterigoideo, ¿sí? Como dice su nombre, nervios del conducto pterigoideo más vasos. En esta imagen no se llega a apreciar, pero estarían ubicados prácticamente en su finalización acá. Bien. Y por último, que ahora sí esto es por ahí lo más importante, y le hice una imagen para esto especialmente, es la fisura orbitaria superior. Son estas fisuras que se encuentran entre el ala mayor y el ala menor. Fíjense la importancia que tiene, porque me va a dar paso a varios de los nervios, perdón, de los pares craneales, ¿sí? Fíjense que yo acá se los marqué, el cuarto, el tercero y el sexto, además del orbicular. Bien, estos van a pasar todos por la fisura orbitaria. Ahora no tiene tanta relevancia que ustedes sepan bien cuáles son los que van a pasar, pero no estaría mal que se lo sepan, porque el día que ustedes tengan que aprender perfectamente pares craneales, tanto su origen anatómico como su recorrido, como su origen real, ustedes ya lo van a tener cocinado, porque van a saber que pasan por la fisura orbitaria y se exteriorizan. ¿Bien? ¿Hasta ahí van bien? Fíjense acá cómo se hace la fisura y se introducen todos los pares craneales a ese lugar. ¿Bien? Bien. ¿Podría repetir cuáles son sí. los pares que pasan? Sí, por supuesto. Vamos a tener el cuarto par craneal, el tercer par craneal y el sexto par craneal. Además de una rama del trigémino, que es el óptico. ¿Podrías repetir lo del conducto mandibular y el foramen oval porque no me quedó muy claro? Sí, por supuesto. Bien. Ay, gracias. El foramen redondo lo vamos a encontrar en varias imágenes. Por ejemplo, en esta imagen de póstero superior es este. ¿Sí? Fíjense que se encuentra en el ala mayor por debajo. Apenas se abre del cuerpo. Este mismo, ¿lo ven acá, chicos? Este mismo reproducido, ¿a qué es lo que lo puede traspasar? Vendría a ser el nervio maxilar. Bien. Que se despega de lo que es el quinto par craneal o trigémino. Sale de acá, se introduce en el foramen redondo. Bien. Foramen redondo, foramen redondo. ¿Se entiende dónde está? Sí, sí. Perfecto. Vamos hacia abajo. ¿Qué nos encontramos? El foramen oval. El foramen oval lo encontramos acá, bien en grande, casi en el borde posterolateral inferior del ala mayor del efenoides, donde va a pasar también el nervio mandibular. Bien, que es también una rama del trigémino. ¿Se entiende? Sí. Entonces, este se inferioriza para dar la inervación a la mandíbula. ¿Y el conducto mandibular qué era? Es el mismo. El oval y el mandibular es lo mismo. Son diferentes denotaciones que se le da. Gracias. Bien. Yo por ahí Entonces tengo una... es decir que uno está superior y el otro está inferior. Claro, sí. A ver, uno está bien en el origen del ala mayor, que sería el redondo, ¿sí? Y el otro está hacia póstero inferior y lateralizado, que sería el foramen oval. Yo por ahí uso términos que son un poco más antiguos que las bibliografías nuevas, que ustedes tienen de la Target y eso, por eso por ahí cuando ustedes escuchen que yo digo algún nombre que ustedes no tienen o no lo pueden contactar en el libro, me dicen y así lo aclaramos, porque no es la idea que se lleven términos que por ahí no usan más los profesores o sus tutores. Bien, entonces hasta ahí estamos. ¿Pudieron entender un poco más o menos cómo se localiza el efenoides sí. dentro? Re bien. Bien, perfecto. Yo te iba, perdón por molestar. No, la chica. No, por favor. No. El conducto pterigoideo, algo así. Sí. Si lo podías volver a explicar. Ahí también Sí. estaría la apófisis. Pterigodea.
Sí, el conducto pterigoideo vendría a ser este. Se encuentra bien localizado hacia lateral, ¿sí? A las laterales del cuerpo de la silla turca. Son estos dos orificios, los cuales se va a introducir los nervios del conducto pterigoideo más vasos. ¿Bien? Gracias. No, de nada. Bien. Siguiendo un poco, quiero que ustedes vean la importancia, ¿sí?, que tiene, cómo hace el receso para que el trigémino, que es el quinto par craneal y uno de los más importantes para la inervación, ¿sí?, de la cara, fíjense cómo hace el receso. Acá tendríamos, fíjense, ¿qué cortamos acá? ¿Qué nos falta? El ala mayor, ¿sí? Nos falta todo el ala mayor. Por lo tanto, acá vemos cómo pasa el foramen redondo, ¿sí?, y el foramen oval. El oval discurre acá, lo que sería el nervio mandibular y el nervio maxilar. Fíjense cómo va a ir a dar toda la inervación de la dentadura superior e inferior, ¿sí? Y por encima, fíjense que tenemos el nervio oftálmico, que también, ¿por dónde se introduciría? Por la fisura orbitaria, ¿sí? ¿Me siguen? Hasta ahí. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Bien. Y por último, ¿sí?, que no le dejamos darle importancia porque es bastante importante, que vendría a ser la silla turca. ¿Se ve? Acá, en esta vista posterior, vemos cómo se anterioriza las alas menores, protegiendo algo. ¿Qué protege? La apófisis, sí, la glándula hipofisiaria, ¿bien? Que en un ataque de cráneo la veríamos exactamente acá. ¿Se ve? Esto que ustedes ven más blanco es la glándula hipófisis. Y vemos que por detrás vamos a tener el cuerpo de la silla turca. No, esto sería una vista lateral, ¿sí? O sea, acá lo que hacemos es cortar verticalmente el cráneo de la persona, ¿sí? Sería como un corte sagital, digamos. Exactamente, sí. De esta imagen es lo mismo. Lo estamos viendo también con un corte sagital. Lo cortamos así, ¿ven? O sea, sería como que si yo a mi esfenoides lo miro desde este lado. ¿Bien? Porque fíjense que acá nosotros le estamos sacando el ala mayor. Se la sacamos por completo para que no me tape la visión del nervio trigémino. Bien. Acá otra imagen más, porque nos faltaba ver la vista anterior. Fíjense, ¿sí?, cómo dentro de... acá lo que hice yo fue solamente dejar marcado el esfenoides para que ustedes vean y tomen relación de cómo se va a relacionar con el resto de estructuras. Fíjense, todo lo que nosotros vemos por dentro, esto normalmente nosotros no lo vemos, ¿sí? Pero hay algo que sí vemos, que son las alas mayores en el cráneo. Fíjense, en esta porción, esto en amarillo vendría a ser el esfenoides. Por lo tanto, sí lo llegamos a exteriorizar, sí lo llegamos a ver. ¿Bien? Y fíjense cómo toma relación, como hoy una compañera mencionaba, con el hueso frontal, con el hueso temporal y nada más. ¿Sí? Ahora, ¿en qué otro lugar encontramos el hueso esfenoides y que nos adquiere gran relevancia? Dentro de la cavidad orbitaria. Fíjense que dentro de la cavidad orbitaria nosotros vamos a llegar a ver tanto el ala menor como el ala mayor. Bien, ¿y qué llegamos a ver acá? La fisura orbitaria, ¿sí? El foramen, este sería el foramen óptico, ¿sí? Y por acá abajo se forma lo que es la fisura orbitaria inferior, que tiene más relevancia en otros aspectos, no tanto en esta clase, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? Y bueno, y por acá abajo se llega a ver, si vemos en una vista inferior, las apófisis pterigoides. ¿Va? Bien. Bueno, chicos, ya estamos terminando. Espero que no se les haya hecho muy pesada. ¿Podrías poner Sí, anterior la sí, diapositiva por supuesto. anterior, un segundo? Sí, Te consulto. sí. En las alas menores, o sea, lo que Ajá. tenemos que saber solamente es lo del conducto óptico. ¿Hay algo más importante, digamos? Y principalmente ustedes saber que en las alas menores van a tener el conducto óptico, como bien vos mencionabas, y cómo va a formar entre las alas menores y mayores la fisura orbitaria. Sí, principalmente Gracias. sería
Sería eso. O sea, Perdón. sería un espacio. Sí, sería un espacio, sí. Una fisura, como bien dice el nombre propio. Gracias. Había otra pregunta por Preguntaron ahí. en el chat que el Ajá. nervio oftálmico, ¿por qué forma pasaba? El nervio oftálmico va a pasar también por por lo que es, a ver si les puedo mostrar en esta imagen, aquí, ¿ven? El nervio oftálmico, ojo, oftálmico, si hablamos de oftálmico, que es una rama del trigémino, va a pasar por la fisura orbitaria también. ¿Sí? No es lo mismo óptico, nervio óptico, que oftálmico. No sé si respondí a la duda. También por la fisura orbitaria sería. La apófisis clinoides anterior pertenece a las alas mayores. Anteriores pertenecen a las alas menores. No, las apófisis clinoides, a ver, ¿qué decía? Si anterior o posterior. Anteriores, sí. Las anteriores van a pertenecer exactamente a las alas menores. Son estas, chiquititas que vemos acá. ¿Sí? Acá no se llegan a apreciar. Las anteriores vendrían a ser estas. ¿Ven? Y bueno, acá no se ven. ¿Y las posteriores a cuál pertenecen? Y las posteriores a la silla turca. Estas que están acá. Bueno. Bien. ¿Alguna duda más sobre fenoides? Bien. Bien. Entonces, para terminar, ¿sí? Esta clase que es la de neurocráneo, vamos a tener el hueso etmoides. Un hueso muy sencillo, que es muy chico, no tiene tantos reparos anatómicos, pero sí muy difícil de ubicar, ¿sí? Dentro de la anatomía tridimensional. Bien, como el anterior, vamos a hablar un poco de esto que ustedes tienen que por ahí saber de memoria y también para ubicar, que es un hueso único, mediano, ¿sí? Que se halla situado por delante del efenoides y por detrás de la escotadura etmoidal del hueso frontal, ¿bien? Que contribuye a la formación de las cavidades orbitarias y nasales. Bien. Ahora, acá ya estos términos que vamos a nombrar ahora, y se los voy a constatar bien con esta imagen, para que ustedes se hagan como un plano o una imagen en 3D de cómo está formado este hueso. Bien. El etmoide está constituido por una lámina perpendicular, ¿sí? Por lo tanto sería vertical. Si nos transferimos al gráfico, la lámina perpendicular vendría a ser esta que sube. ¿Bien? Entonces ya tenemos cómo dividir a la mitad de este hueso. Por otro lado, una lámina cribosa, que va a ser horizontal, aquí, ¿se ve? La lámina cribosa, por lo tanto, está horizontal, que corta a los presentes en un punto vecino en la extremidad superior y los laberintos etmoidales, que son estos. ¿Bien? Que desaparecen de los extremos de la lámina cribosa. ¿Por qué? Porque bajan y forman todo el laberinto. Bien, ahora vamos a ver por qué laberinto. Bueno, acá les puse una imagen desde cada vista para que ustedes vean cómo lo podemos ir relacionando a cada imagen. Bien, una vista superior. A ver, quiero que lo entiendan, ¿qué sería superior? Bien, superior lo estamos viendo desde acá arriba. ¿Sí? ¿Se entiende? Desde dentro del cráneo. Entonces, si lo vemos desde superior, vamos a encontrar la crista galli, que vendría a ser un reparo anatómico muy importante, porque si volvemos a hueso frontal, vamos a ver qué es lo que toma la relación directa con el hueso frontal. Vamos a encontrar la lámina cribosa, fíjense estos agujeritos, se ven perfectamente, por donde van a discurrir todos los nervios olfatorios. Acá es donde se ve donde se dice supuestamente que las neuronas bipolares se ven afectadas por el coronavirus y por eso perdemos el olfato. Acá mismo es donde se produce esa alteración, supuestamente. La lámina criboide en horizontal. ¿Qué más? Bueno, la hoja vertical, fíjense, la lámina perpendicular, vendría a ser esta, la crista galli que hoy les mencioné. Y acá no se alcanzan a apreciar perfectamente todo lo que son los laberintos porque se encontrarían por dentro de estos recesos óseos, ¿sí? Esto ustedes no lo tienen que saber a la perfección porque van a ver que va a tener mucha más relevancia cuando estén en respiratorio. Bien, pero bueno, acá fíjense, nuevamente hablamos de una vista posterior. Fíjense cómo los reparos anatómicos disminuyen notablemente. Buscamos de nuevo los 3 reparos anatómicos que hoy les mencioné, ¿sí? La hoja vertical, lámina perpendicular, acá encontraríamos lo que son
las celdillas esmoidales por encima, hacia horizontales, los cornetes nasales, el más grande superior, el más bajo sería el medio, y por último el inferior, que no se alcanza a ver porque se ve en una vista anterior, y por último la apófisis unciforme, que va a tomar relación con el efenoides. ¿Bien? Y por último, y quedan dos, sería la vista anterior. No me quiero detener mucho en esto porque o sea, es importante que ustedes localicen el hueso dentro del cráneo, no tanto las referencias óseas. Vamos a encontrar la crista Galli por encima, nuevamente la lámina perpendicular, los cornetes nasales medios, ¿sí? El cornete nasal inferior y el cornete nasal superior, que no se llega a notar porque lo vemos hacia posterior. Y por último, la vista inferior, vamos a ver el cornete medio hacia adelante, el cornete posterior vamos a verlo hacia atrás, el meato medio y la apófisis unciforme, como hoy la habíamos nombrado, que tomaba relación con el efenoides. Bien, fíjense, acá vemos una imagen anterior, acá tenemos la crista Galli, acá tenemos los cornetes medio, acá atrás estaría el cornete inferior. ¿Me tengo una pregunta? Sí, el cornete inferior no. Ahora vamos a ver que el cornete inferior se encuentra bien acá, ¿sí? Que es la concha nasal inferior, que lo nombra cierta bibliografía como externo al etmoides, pero sí, me parece que ustedes en el Latarjet lo tienen como un accidente externo al etmoides. Así que sí, o sea, sí, nómbrenlo como que no es del etmoides. Bien, en esta imagen, bien, en el ingreso lo veíamos como... Sí, el ingreso... hay mucha bibliografía del ingreso que desconozco, por eso está bueno que ustedes me frenen y me pregunten, y que sí, puede ser totalmente. La verdad desconozco cómo lo tienen nombrado, pero No, sí. disculpa que te interrumpa. Sí. Es parte del etmoides, sí, lo dábamos así, digamos, pero como parte del viscerocráneo, siempre lo nombramos. Bien, a eso Pero se es refiere... parte del etmoides, no es Ah, una Los claro. cornetes parte. inferiores eran eso, los que se tomaban como parte del viscerocráneo, pero los medios y los superiores se tomaban como del neuro también. Perfecto, Claro, pero pero no es un hueso pero- aparte, digamos, sigue siendo el etmoides. está. Sí, ya me había asustado, dije, bueno, estamos para cualquier cosa con la anatomía del ingreso. No, sí, entonces sí, está perfecto. Sí, esa distensión del viscerocráneo se la hace principalmente porque es perceptible a la vista desde una persona de frente, ¿sí? Vendría a ser lo que cuando la persona levanta, ¿sí?, la cabeza y vemos por dentro de la nariz, lo podemos presenciar al cornete inferior. Bien, acá lo van a ver claro, ¿sí? Fíjense, en amarillo vamos a tener el efenoides, ¿sí? Estos huesos de acá adelante no los vimos hoy porque forman parte del viscerocráneo, pero acá tendríamos el nasal, acá tendríamos el maxilar, y acá vamos a tener parte del etmoides. Fíjense, el hueso del etmoides vamos a tener la lámina cribosa, lo que hoy yo les planteaba que se encontraba en horizontal, vamos a tener la concha nasal superior o cornete nasal superior, la media, bien, directamente por debajo, y hacia abajo sí, la concha nasal inferior, que es lo que ustedes denominaban como cornete nasal inferior, ¿sí? Que me preguntaban si era parte o no. Bien, otra imagen un poco más extensa, esta la puse principalmente para que ustedes vean que la crista Galli, que sí, que es es donde termina la lámina vertical, se va a clavar directamente en el hueso temporal. Frontal, acá mismo, ¿sí? Y fíjense que acá vamos a tener todo lo que son las celdillas etmoidales, etcétera, pero no es importante que ustedes lo sepan hoy mismo. ¿Bien? Bien. ¿La crista Galli se inserta en lo que sería la cresta etmoidal de la lámina horizontal del frontal? Acá mismo, mirá, la espina, la escotadura de la etmoidal. ¿Ves? Claro. Esto sería Ajá. frontal y acá Sí. sería donde se vendría a insertar. Bien, buenísimo. Bien, acá por delante estarían los huesos nasales y hacia atrás encantaría justo la crista Galli. Sí. Bien, chicos, esto sería todo. Yo, para que no se haga tan extenso, no les quise agregar... Ahí hay otra pregunta. Sí. Claro, no, sí. Sí, bueno, eso de los 29 huesos, recuerden que también encontramos los huesecillos del oído, también
está la distensión o no de lo que es varios huesos que no sé si ustedes los agregan o no, pero sí, te llegaría a contar 29, si está dentro. Sí, o sea, en el ingreso daba 22 del cráneo, más los que serían del oído, daba 28, y sumando el que vos dijiste, el hioides, hioides. ahí sí serían 29. Claro, digamos. sí, perfecto. Bien, Perdón, acá, ¿dónde sí, por estaría favor. el Vomer que articula con la lámina perpendicular del etmoides? Bien, el Formando Vomer, el tabique nasal. este sería el Vomer, chicos. Claro, es una lámina vertical. La lámina vertical que baja en su totalidad hacia abajo. Esta lámina perpendicular, también llamada Vomer. Claro, pero ahí lo estudiamos como parte del etmoides o como hueso No, aparte. como un Es hueso un aparte. hueso. Ok, genial, Sí, gracias. porque toma recesos cartilaginosos también. Entonces Claro. no es propio que vos lo denomines como parte del etmoides. Claro, pero está como que unido, digamos, Sí, por o sea, cartílago. exactamente, ese es el problema, que Bien. el Vomer también tiene formaciones cartilaginosas que lo denotan, por así decirlo, como un hueso, no un hueso, sino una formación aparte. ¿Sí? No es un hueso, es cartilaginoso. Genial, gracias. Bien. Y acá, chicos, yo al final les dejé unas imágenes que están muy buenas, que son las del Néter, para que ustedes no pierdan la onda, por así decirlo, de ver el cráneo tanto desde dentro como desde su base y entiendan la cantidad que hay de forámenes y fisuras y agujeros. ¿Por qué? No para que ustedes, o sea, no se lo doy para que ustedes digan, no, vieja, me voy a matar, qué sé yo. Claro, se articula con la lámina perpendicular, exacto. No para que ustedes se maten estudiando, ¿sí? Porque yo quiera, sino que esto es una de las imágenes más tomadas en los acreditables de cráneo, ¿sí? Que a ustedes les pongan una calota cortada a la mitad, ¿sí? Y que se vean todos los recesos intracraneales o desde la base del cráneo y les empiecen a sacar flechas de cualquier agujero, eso es retomable. Por eso yo les dejo estas imágenes para que ustedes vayan en la 7ª edición del Nétar y puedan ver todos estos recesos. Incluso hay imágenes que sacan el nombre. Estas son páginas porque están descargadas desde Books Médicos, Nétar, y me aparecía así, no me aparecía como propiamente las imágenes, pero son las páginas. Cualquier cosa, si... Pregunta. Sí, decime. ¿El Power, vos lo vas a pasar después o...? Yo no tengo problema. Sí, se lo dejo a los chicos para que se los pasen, no hay ningún problema. Y bueno, muy buena la clase, gracias. Bueno, les agradezco. Lo más importante quiero que se lleven es que puedan haberse ubicado anatómicamente y tridimensionalmente dentro del cráneo. No por ahí que se vayan sabiendo todos los recesos anatómicos, porque creo que no sería la finalidad de la clase. Para eso nos ponemos a estudiar 5 o 6 horas de memoria y estamos, ¿sí? Yo lo que quería es que ustedes se ubiquen tridimensionalmente. Pero bueno, eso mismo, chicos, no dejen de estudiar la base y una visión intracraneal para que ustedes puedan orientarse y saber qué sale de cada orificio, ¿sí? No solamente para poder aprobar los acreditables de anatomía de cráneo, sino que el día de mañana, cuando ustedes estudien neurocráneo y vascularización de cráneos, ustedes tengan mucho más movilizado y aprendido por dónde sale todo. Así que nada, eso. Muchísimas gracias por la predisposición. Cualquier cosa, también dudas, preguntas, no tengo problema en que los chicos les pasen mi WhatsApp, mi Instagram, por donde me quieran hablar, estoy a su disposición, también está el mail. Así que nada, el mayor de los éxitos para que arranquen y a meterle muchas ganas, que espero que puedan aprovecharla en su totalidad y puedan acceder a la presencialidad, que es lo más lindo que tiene nuestra carrera. Así que bueno, Muchas espero que gracias. les haya servido. Buenísimo, No, de nada. gracias por la clase. A vos, chao. Nada, Chao, no. gracias. ¿Te hago una pregunta? Sí, por favor. Sí, las En preguntas que necesiten. en cualquiera de esos 2 libros están las imágenes que toman los acreditables. Sí, normalmente la mayoría de los acreditables, las imágenes se toman del Néter. Ojo, hay algunos profesores que también usan el Latarjet, pero yo mencionaba estas imágenes porque son por ahí las más comprensibles y no las puse en el Power porque me quedaban muy chiquitas las referencias bibliográficas. A ver, yo si te las puedo mostrar acá, las debería tener a la mano.
para que por lo menos ustedes vean cuáles son las imágenes. Ahora se las comparto, guarden un segundo que la estoy buscando. Porque están muy buenas, la verdad que si yo hubiera sabido esto cuando ingresé, me hubiera ahorrado mucho tiempo estudiando. A ver, bien, ahora se las comparto. Ahí está. Se tendría que ver, ¿se llega a ver? Sí, ahí se Sí, estaría se viendo, ve. ¿no? Bien, perfecto. Estas serían las imágenes que yo les digo, fíjense, cómo se ven cómo esta imagen es súper tomable, una imagen de una vista inferior, ¿sí? Desde la base del cráneo, y fíjense cómo empieza a tomar relación entre todos los huesos del cráneo, y van a ver desde una base cómo toman relación. Fíjense que hoy les nombré que la mayoría de la base del cráneo estaba compuesta por el efenoides, pero fíjense cómo también toma relación la porción timpánica del temporal, la gran superficie que cubre el occipital, ¿sí? Más adelante cuando veamos viscerocráneo, cómo adquiere mucha importancia tanto el palatino como el paladar superior del maxilar superior, ¿sí? Acá vemos el vomer, que hoy me preguntaban, bien en grande, marcado, ¿sí? Bueno, esa por un lado, para que ustedes estudien los recesos anatómicos de la base del cráneo. Por otro lado, fíjense, acá le hace la misma división, pero intracraneal. Muy buena imagen también, fíjense cómo lo divide a cada porción del cráneo. Acá la vemos, esta imagen me encantó, ¿por qué? Porque solamente te marca los agujeros, forámenes y fisuras, y fíjense que a la par les nombra los componentes anatómicos que van a discurrir por estos agujeros. Fíjense, una de igual forma, pero intracraneal. Están muy buenas, así que denle una chance y por lo menos para que vean, para que se empiecen a interiorizar. Bien, ahí son las láminas 17, 18 y 19 del Néter físico. Por eso, chicos, nunca dejen de estudiar anatomía sin una imagen al lado. Es lo que yo le digo a todos los alumnos que tengo. Por favor, hagan eso. Es lo que le va a facilitar y agilizar muchísimo el aprendizaje a la hora de tomar un tema de anatomía y tratar de aprenderlo. Sé que es mucho memoria, pero si ustedes lo pueden visualizar tridimensionalmente, se le va a hacer muchísimo más fácil el aprendizaje de la anatomía, porque es mucho, pero no es difícil. Ese es el único problema. Así que nada, cualquier herramienta que necesiten estoy a su disposición completamente. Y bueno, espero que les haya servido. Y gracias por quedarse hasta el final. Listo, muchas gracias. Gracias a vos. Muy buena la Comentarios. clase, gracias. Gracias. Estuve leyendo los comentarios y a todos les sirvió y les es súper entendible. Y lo hiciste súper didáctico, así que los chicos están súper agradecidos. Qué bueno, porque es un tema muy difícil de hacer didáctico. Encima es bastante aburrido. No es como, por ejemplo, cardíaco o no sé, o nervioso o hepático.